Quisiera abordar la idea de que en términos generales podemos identificar dos tipos de factores que pueden desencadenar el estrés. Uno de estos factores se refiere a los estímulos externos, que abarcan problemas económicos, conflictos familiares, una carga excesiva de trabajo y la pérdida de un ser querido, entre otros. Por otro lado, también encontramos el factor de los estímulos internos, que está relacionado con la salud psicofísica del individuo y engloba el dolor intenso, enfermedades y diversos sentimientos, por nombrar algunos ejemplos. Es fundamental comprender cómo estos estímulos pueden impactar en una persona y aprender estrategias afectivas para enfrentarlos puede ser de gran ayuda para reducir el estrés. Bueno, siguiendo la idea, otra de las principales fuentes de estrés es el entorno, el cual nos está exigiendo constantemente con demandas de adaptación, viéndonos obligados a soportar el ruido, las aglomeraciones, las exigencias que representan las relaciones interpersonales que llevamos día a día, los horarios rígidos, las normas de conducta y muchas otras amenazas que no podemos evitar como son los deberes y responsabilidades. Una manera de poder identificar y lidiar adecuadamente es preguntarse a qué actividad dedico más tiempo y cuánto tiempo hace que no realizo una actividad que me agrade. De esta manera identificaremos los espacios que estamos ocupando en mayor medida y lograremos manejar de mejor manera los estímulos que nos produce el entorno que vivimos. La segunda fuente del estrés es fisiológica, es decir, que cuando el cuerpo detecta una amenaza tanto real como imaginaria, se desencadenan unas respuestas fisiológicas que pueden ser tensión muscular, palpitaciones, dolores en el pecho, hormigueos en las extremidades, sofocos, escalofríos, etc. Y estas nos permiten como adoptar un medio de supervivencia, de lucha o de huida. Pero ¿qué sucede? Que cuando estamos o nos encontramos permanentemente estresados, estas respuestas ya no son tan adaptivas a nuestro cuerpo como detectando la amenaza y lo que hace es que interfieran en nuestra vida cotidiana. Por otra parte, el modo de interpretar nuestras experiencias, el modo de ver el futuro, que para ciertas personas puede ser algo tanto relajante como para otras puede ser algo supremamente estresante, pues depende de cada persona, ya sea según su personalidad, algunas experiencias pasadas, su conocimiento, etc. Porque, por ejemplo, me puedo yo levantar hoy y ver que está lloviendo súper fuerte, entonces voy a pensar, no, voy a llegar súper tarde al trabajo, van a haber fuertes trancones en la vía va a estar súper tapada y esto va a producir pues que yo tenga ansiedad, me voy a estresar, me va a dar dolor de cabeza, voy a tener tensión muscular, que son las respuestas fisiológicas que dan nuestro cuerpo a ciertas amenazas. Pero a diferencia de un agricultor que se levantó y vio que estaba lloviendo, pues va a pensar, no, hace mucho no llueve, voy a dar una buena cosecha, este aguacero me va a servir. Entonces, pues todo esto depende del modo en que nosotros interpretemos las situaciones que suceden en nuestra vida. Ya continuando con lo que dijo mi compañero, ¿cómo nosotros podemos reconocer si estamos estresados? Resulta que el estrés está dividido por 3 fases. Está la fase de reacción de alarma, que es una fase en la cual se empiezan a sentir unos pequeños síntomas, unas variaciones de unos síntomas que nosotros no llegamos como a percibir a primera vista, ¿no? Como a primera hora, como que no reconocemos, sentimos que puede ser por el agotamiento, por el cansancio de algunas cargas laborales, de algunas cargas estudiantiles, de algunas cargas familiares. En esta fase podemos encontrar de que tenemos síntomas como la sequedad de la boca, pupilas dilatadas, una mayor sudoración de lo normal, una tensión muscular en la cual usted por más que trata de estarse relajado no puede porque la tensión muscular es bastante en su cuerpo. Incluso cuando usted se acuesta a dormir
se siente que durmió pero no descansó por esta misma tensión muscular que llega a tener. También encontramos las taquicardias, el aumento de frecuencia respiratoria y el aumento de la tensión arterial. Esta es una primera fase que son unos pocos síntomas que así tocándolo de cierta manera se miran que son muy graves, pero al momento la persona no los reconoce. ¿Por qué? Porque como llegan a ser un poco mínimos o se llegan a dejar en segundo plano, entonces las personas no los llegamos a tener en cuenta. Seguimos con la segunda fase, que es la fase de resistencia, que dice que es cuando aparece cuando el organismo no tiene el tiempo de recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. Ahí es donde aparecen los primeros síntomas de estrés, donde ya podemos nosotros saber ir verificando de que es estrés, de que nos sentimos mal, de que algo no está pasando, como debería pasar, de que no se están realizando las cosas en nuestro cuerpo como deberían pasar. Ya encontramos, ya por último, la fase de agotamiento. La fase de agotamiento es que la energía que tenemos en nuestro cuerpo ya se limita. Ya el estrés continúa o adquiere una mayor intensidad. Puede llegar a superarse incluso las capacidades de resistencia y el organismo entra en una fase de agotamiento con aparición de alteraciones psicosomáticas. Estas alteraciones psicosomáticas las podemos llevar en el sentido de nuestro cuerpo, de cómo nuestro cuerpo empieza a exteriorizar todas estas como enfermedades, por decirlo así, de que no son enfermedades, sino que por el mismo estrés se están generando como estas advertencias. Una de ellas es el sistema neurológico, que empieza a como a tontarse, por decirlo así, a no reaccionar bien. Dice que hay pérdidas de atención. En el sistema digestivo empieza a haber una disminución de la actividad intestinal. En el sistema inmunológico hay una disminución de la respuesta inmunitaria. Y la más importante para mi parecer, que son las enfermedades cardíacas para estas personas, dice que hay una respuesta al organismo que es cuando aumenta el pulso, aumenta la presión y la oxigenación. En este caso pues es muy peligroso, pues hay algunas personas que de verdad son enfermas de esto y el estrés las llega a agravar. Entonces, no siendo más, me gustaría terminar mi intervención acá. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, para finalizar y concluir todo este tema del estrés, es importante reconocer que hay un elemento que nos ayudará a identificar todos los factores que nos hacen estar en estas situaciones de tensión y la forma en que responderemos ante ellas, que es precisamente el diario del estrés. En este es importante identificar qué nos causó el estrés, cómo nos sentimos física y emocionalmente en el momento y cómo fue la manera en la que actuamos. Es importante recalcar que cada persona puede llevar su diario como lo desee. Sin embargo, hay una manera rápida, fácil y completa de llevarlo, y es un formato de autorregistro, uno que contenga información como la situación que se nos presentó, con qué frecuencia nos pasa esta misma, qué pensamos cuando estuvimos en ese momento, qué sentimos y cómo actuamos. Además, es importante analizar cuál fue nuestro resultado, es decir, pudimos arreglar la situación o por el contrario la empeoramos.